Mire, la verdad es que esta iniciativa no tiene otro propósito más que el hecho de poder ocultar todo un proceso dictatorial en el país. Desafortunadamente, usar la espiritualidad de las personas para manipular políticamente un asunto es lo más deplorable que una estrategia gubernamental puede hacer. Imagínense que es prácticamente un delincuente quien propone esta iniciativa, cuando ahora estamos escuchando a los pastores, hemos escuchado a la conferencia episcopal también mencionar claramente que las libertades religiosas establecen también el respeto a las minorías. En consecuencia, es violatoria también del marco constitucional, porque la Constitución de la República establece que estamos en un Estado laico. Entonces, el cuestionamiento acá es que están impulsando una ley que a todas luces saben que es contraria a la Constitución. ¿Qué pretenden con esto? Poner a la familia hondureña a discutir, poner a la familia hondureña a pelearse. Eso es uno de los elementos que le mencionaba que es altamente reprochable. Ustedes, la mayoría de organizaciones y también líderes de iglesias han hablado con el gobierno, han manifestado su postura sobre esta iniciativa de ley. Bueno, ese es otro elemento muy importante a considerar, y es que los procesos de consulta se han hecho con aquellos grupos afines a esta propuesta que se han prestado a este proceso de manipulación. No lo han hecho con los pastores independientes a una postura gubernamental o los sacerdotes. Bueno, y le recalco este punto de la conferencia episcopal estableciendo claramente más bien la urgencia de volver a la clase de cívica, que ha sido uno de los elementos que ha desafortunadamente quitado de la currícula educativa. Entonces aquí observamos que hay un sesgo en estos procesos con la intención de generar más un debate estéril. ¿Cuál cree usted que sería el fondo de esto, de tener esta imposición, de poner esta ley en las escuelas? ¿Hay algún fondo? ¿Cuál podría ser? Fíjese que aunque parezca paradójico, el trasfondo de todo esto es toda una estrategia que se definió desde más o menos entre enero y febrero en razón del corte que se le da a la misión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad. Y a partir de ahí también, con una elección pasada en noviembre bajo imposición dictatorial, se empieza a definir un marco que desafortunadamente es un proceso de manipulación, de daño colectivo. El tema de la lectura de la Biblia es uno de esos elementos de imposición y de control. De ser aprobada esta ley, ¿cuáles serían las repercusiones a nivel social y emocional en el pueblo hondureño? Bueno, primero que tendría que irse a una instancia en la Corte Suprema de Justicia en razón de interponer una acción de inconstitucionalidad, porque la legislación que se apruebe es contraria a la Constitución de la República. Primero, tiene un efecto jurídico negativo. En segundo lugar, el tema de la confrontación a nivel de las distintas creencias religiosas que existen en el país, además de la imposición de líderes religiosos católicos, principalmente evangélicos, en el cual quieren controlar completamente las libertades religiosas, como pasó con la ley de iglesias evangélicas hace unos años, que afortunadamente el Foro Intereclesiástico interpuso una acción de inconstitucionalidad y la Corte declaró inconstitucional esta ley que imponía prácticamente una religión única en el país. A criterio suyo, abogado, entonces, ¿esto de leer la Biblia en las escuelas no beneficia? No beneficia, porque lo que trae aquí es un nivel de distracción, un nivel de confrontación, un nivel incluso de irrespeto a las minorías o de la decisión libre que los niños, las niñas, los jóvenes tienen en razón de decidir cuál religión es la que van a adoptar, cuál es la creencia que ellos quieren tener. En el ámbito de los derechos humanos se ha mencionado claramente también a nivel de Naciones Unidas hace un par de meses la preocupación que existe de estas formas impositivas en los estados, que genera más bien odio, que genera más bien discriminación. ¿Cuál sería la sugerencia entonces cuando tenemos jóvenes que están con vicios, jóvenes que no quieren estudiar, también están matando jóvenes? Es decir, en Honduras es horrible ser joven y niño. Bueno, mire usted que el 90%, si no más, de las personas en Honduras dicen que son cristianos, católicos o evangélicos. Imagínense que vivimos en el país más violento del mundo. ¿Les ha servido de algo a estos que dicen, se hacen llamar cristianos, cuando con sus acciones contrarían completamente los principios cristianos? Esa es la contradicción que tenemos en un país de corrupción, en un país de violencia, que los principales líderes políticos son estos los que causan daño. Lo que tenemos entonces que hacer es un proceso claro de conciencia colectiva, un proceso de respeto a la otra persona en su individualidad, en su colectividad, en su pensamiento diverso. Eso es el punto por el que tenemos que ir trabajando y consolidando más principios y valores de respeto a la otra persona.